Bienvenidos a esta clase magistral sobre búsquedas inteligentes. Esta es una clase que pertenece al conjunto de clases en las cuales estamos tratando todas las técnicas o tecnologías para el apoyo a la toma de decisiones. Por tanto, les invito a que puedan ver junto con esta clase el resto de las clases. Las búsquedas inteligentes tienen hoy en día una aplicación fundamental, especialmente dentro del campo de la toma de decisiones y en la planificación. A nadie se nos escapa ese esfuerzo que tenemos que hacer desde el punto de vista racional a la hora de ver cuáles son las mejores soluciones dentro de un abanico de posibilidades en las cuales tendríamos elección. Para desarrollar esta clase voy a referirme inicialmente al método fundamental que se desarrolla, que es el método del espacio de estado, y que ese método del espacio de estado tiene que ver directamente con la utilización de los ordenadores, y es el aprovechamiento de la característica de esa rápida computación de varios estados, lo que nos vamos a aprovechar a la hora de tomar decisiones con este método. Veremos algunos tipos de búsqueda rápidamente, algún ejemplo en los cuales son de aplicación, y luego algo fundamental, esa aplicación general que puede tener esta búsqueda en el espacio de estado al planeamiento. Y para finalizar terminaré con algunas conclusiones sobre el método. El método de espacio de estados está caracterizado por lo que se denomina un vector de estado, en el cual, partiendo de una posición inicial, llegamos a una posición final, dependiendo de algunos elementos o eventos que hayan actuado. Por ejemplo, si se imaginan ustedes la evolución de una enfermedad, ¿no?, en la cual pues tenemos que medir temperatura, dolor, el aspecto que puede tener la persona, pues a través de esa función de evolución iremos viendo en cada momento cómo va variando el estado del paciente, ¿no? Por eso el método se va a basar inicialmente en dos factores fundamentales. Vamos a tener que definir siempre cuál es el estado inicial y cuál es el estado meta, el estado objetivo al cual queremos llegar y el estado inicial en el cual nos encontramos va a ser el punto de partida. Hay que tener en cuenta que esos estados iniciales o finales, en algunos momentos o casos dentro del planeamiento, pues pueden ser múltiples. Otro de los elementos fundamentales son los operadores. Los operadores son aquellos elementos que tienen una importancia primordial dentro del método, puesto que nos van a facilitar o nos van a permitir cambiar de estado. Puedo cambiar de estado en el ejemplo del paciente que hemos visto anteriormente, y cambia el estado de la temperatura si se ha tomado pues un antipirético, ¿no?, por ejemplo. Ese sería el operador en este sencillo ejemplo, ¿no? Produce, por tanto, un nuevo estado a partir de la aplicación de ese operador. Puede ocurrir que cuando estemos aplicando el método, pues no todos los operadores estén disponibles, ¿no? Por tanto, habrá que manejar los algoritmos de búsqueda de manera adecuada, ¿no? Y podemos asumir, para resumir, que se podrá aplicar el método dentro del campo del planeamiento o de la búsqueda, siempre y cuando estén definidos los estados iniciales y finales, o inicial y final si fuera único, fuéramos capaces de darle forma a los operadores que nos hacen cambiar de estado, y también podamos obtener ese vector de estado, y el vector de estado no es otra cosa que la secuencia que nos va a permitir el poder conectar esos diferentes estados que conseguimos desde el inicial al meta a través de la aplicación de los operadores. Un ejemplo sencillo: cuando estamos jugando al ajedrez, que ha sido la imagen inicial de esta clase, ¿no? Tenemos un estado inicial, que es justo cuando tenemos el tablero con todas las piezas colocadas en su posición inicial. Tenemos un estado final, que es dar jaque mate, y tenemos unos operadores, que será pues mover peón, mover caballo, mover reina, mover alfil, mover torre, etcétera. Bueno, vamos a un ejemplo práctico para que ustedes vean cómo podría ser el desarrollo del método. Imagínense que vamos a intentar resolver un puzzle sencillo, en el cual queremos mover
una serie de elementos de la izquierda a la derecha y otros de la derecha a izquierda. El estado inicial pues sería esos elementos que tenemos, los 2 5 y los 2 1, con un espacio en blanco en medio, y queremos llegar a un estado meta, que no es otro que el conseguir los unos a la izquierda y los 5 a la derecha, y para ello vamos a utilizar unas capacidades de movimiento u operadores, que será mover a la derecha, mover a la izquierda, saltar a la derecha, puesto podemos hacer solamente un salto sobre uno de los elementos, o saltar a la izquierda. Bueno, pues ese sería el problema que queremos resolver. Seguro que de una manera intuitiva cualquiera de ustedes empezaría a hacer movimientos, ¿no?, de forma intuitiva, pero vamos a intentar ver cómo se haría aplicando el método del espacio de estados. Bueno, pues ahí tiene el ejemplo de cómo haríamos el movimiento. Mover a la derecha, pues pasaríamos el primer 5, el que está en rojo, a ese espacio en blanco. En el operador saltar a la derecha, el 5 que tenemos en rojo saltaría sobre el otro hacia el espacio en blanco, y así sucesivamente con los movimientos de los operadores 1 desde derecha a izquierda. Luego sería el movimiento de esos 4 operadores. Desde un punto de vista aplicación del método, lo que vamos a hacer es intentar introducir en la máquina el algoritmo que nos permita plantear un árbol de búsqueda. Es decir, en el primer nivel lo que haríamos es, partiendo del estado inicial, aplicar el operador 1 para obtener el estado correspondiente después de aplicar pues ese mover derecha que tendríamos como primer operador. Partiendo también del estado inicial, aplicando el operador 2, estaríamos en el nivel 1, obtendríamos cuál sería ese estado intermedio después de mover el operador 2, y así sucesivamente con el operador 3, con el operador 4. Una vez que hemos tenido los estados correspondientes del nivel 1, lo que vamos a hacer es volver a aplicar los operadores 1, 2, 3 y 4 sobre ese nuevo estado inicial que se ha convertido con ese estado intermedio que hemos obtenido en el nivel 1. Al aplicar nuevamente el operador 1, obtendríamos en ese nivel 2 un nuevo estado. Al aplicar nuevamente el operador 2, obtendríamos un nuevo estado, y así sucesivamente iríamos recorriendo linealmente todos esos niveles hasta encontrar una solución, esa solución que es el estado final que hemos intentado, que hemos definido al inicio en nuestro problema. Bien, una de las problemáticas que puede tener este método de espacio de estado es que existe una explosión combinatoria de posibilidades, y esa explosión combinatoria de posibilidades puede hacer que el problema se haga resoluble en tiempo casi infinito, muy alto, ¿no? Entonces debemos aplicar lo que se denominan funciones de evaluación, y esas funciones de evaluación no tienen otro sentido que el de acortar o podar el árbol de búsqueda, es decir, no aplicar operadores cuando a lo mejor ya lo hemos aplicado anteriormente y sabemos la solución, o no aplicar operadores cuando nos estamos separando de lo que puede ser la solución óptima, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se denomina la aplicación de funciones de evaluación, hay muchas funciones de evaluación que no son genéricas, sino que depende del tipo de problema y que habrá que estudiarlas dentro de lo que es el dominio y ese problema en concreto, pues como puede ser cómo es la distancia al nodo meta, o cuál es si nos estamos separando en la longitud de la senda actual y a través de otra senda iríamos más corto, ¿no? O comparación del nodo actual con el nodo meta, o asociar costes a recorrido, podrían ser algunas de las soluciones que se aplican. En cuanto a los tipos de búsqueda, pues hay búsquedas que son en anchura, en las cuales recorremos el árbol en un sentido. Hay búsquedas en profundidad, en el cual estamos buscando hasta determinada profundidad en cada una de las ramas. Hay el algoritmo de backtracking, en el cual bajamos un nivel y recorremos cada uno de los, aplicando recursividad, recorremos cada uno de los nodos. Hay grafos I/O con opción al oponente, en el cual se aplican en estas búsquedas cuando ya no buscamos el estado meta, sino que hay alguien que está
también operando y buscando, como por ejemplo en el ajedrez, ¿no?, buscando la misma solución pero en sentido contrario, búsquedas bidireccionales en las que partimos del nodo final y del inicial hasta que encontremos y podamos unir ambos vectores, ¿no?, búsquedas con propagación de restricciones en las cuales pues los operadores no podremos aplicarlos siempre que haya habido una restricción anterior, y las búsquedas heurísticas en las cuales pues aplicamos ese tipo de funciones de evaluación que he comentado anteriormente. Bueno, veamos un ejemplo de búsqueda en anchura de tipo gráfico. Lo que está ocurriendo es que vamos lanzando cada uno de los operadores de forma que vamos generando estados, y si se dan ustedes cuenta, lo estamos generando en anchura, y por eso es el nombre, la búsqueda en anchura, hasta que en un momento determinado alcancemos ese estado meta. Se diferencia, bueno, claramente de lo que es la búsqueda en profundidad, pues creo que la búsqueda en profundidad lo que va a lanzar los operadores, en vez de ser en anchura, los va a ir lanzando cada uno verticalmente hacia abajo. En esa búsqueda en profundidad, pues hay que tener en cuenta que hay que limitar el nivel de búsqueda, ¿no?, es decir, hasta aquí vamos a llegar, un tercer nivel o cuarto nivel, y vamos a explorar todas las opciones que tengamos hasta ver si tenemos o no tenemos solución. Bueno, pues dentro de esa búsqueda en profundidad encontramos lo que es la búsqueda en backtracking, en la cual pues vamos a ir aplicando los operadores de manera que veamos cómo llegamos a un primer nodo, ese primer nodo aplica operadores y recorremos la solución de esos operadores en cada uno de los nodos, ¿no? Para cada uno de esos nodos nuevamente vamos aplicando lo que es la búsqueda, y así sucesivamente hasta que ya alcancemos el nodo meta. Una vez alcanzado el nodo meta, pues toda la búsqueda nos hemos evitado la poda, hemos hecho la poda de todo lo que puede ser lo que nos faltaba buscar del árbol, ¿no? Bien, veamos algunos ejemplos que están en la literatura de aplicación de este método, ¿no?, el de los caníbales y los misioneros, en los cuales tenemos que moverlos de una isla a otra, evitando que los caníbales puedan devorar a los misioneros, el obtener 2 litros de agua de 2 vasijas que tienen capacidades diferentes, 3 y 4 litros, esto está en alguna película, en todo lo que es el cine y tal, pues hay pruebas en las cuales si no se hace esto, pues puede estallar una bomba, etcétera, ¿no? El problema de las torres de Hanoi, en el cual vamos a intentar mover entre 3 postes una serie de discos, ¿no? El mismo ejemplo que les he puesto del puzzle, pero en lugar de hacer un puzzle lineal se complica con 8 piezas, ¿no? El problema del viajante, que intentamos recorrer 4 ciudades e intentamos buscar el recorrido más corto sin pasar 2 veces por la misma ciudad, ¿no? El problema de las cifras y letras, que está en un programa a nivel nacional en el cual pues se intenta buscar cuáles los operadores o las operaciones que tenemos que hacer con 4 cifras para alcanzar una cifra dada, ¿no? Pues si se dan ustedes cuenta, estamos en una situación inicial, un estado final que puede ser el alcanzar esa cifra, y los operadores, ¿no? Igual ocurre con las letras, ¿no? Dentro de lo que puede ser unas determinadas palabras que podamos montar con una serie de letras, ¿no? Y el problema de los gatos y el ratón, que ya se asemeja mucho al problema del ajedrez, ¿no? Podría ser el precursor. Vamos a entrar en este pequeño ejemplo, de manera que vean ustedes en qué consiste y que es fácil de implementar en máquina y que les puede dar una idea muy gráfica de lo que son ya el inicio de las máquinas inteligentes, en las cuales, pues en este caso, el ratón tiene que pasar desde la posición inferior a la posición superior, y los gatos, su objetivo es acorralar al ratón en un momento determinado. Se van moviendo como se mueven dentro de lo que es un tablero de damas, y se pueden establecer varios niveles. Esos niveles tienen que ver con la inteligencia, entre comillas, que puede tener el ratón. ¿En qué consiste esto? Pues que el ratón va a intentar ver, desde el punto de vista de la máquina, cuáles son los posibles movimientos de los gatos, y va a hacer su movimiento evitando el ser acorralado. Entonces puede haber un nivel 1 en el cual solamente va a analizar
cuál es el movimiento de cada uno de esos 4 gatos, pero solamente el movimiento de una casilla. En el nivel 2 vería qué posibilidades de movimiento hay moviéndose 2 casillas cada uno de los gatos. En el nivel 3, 3 casillas, y en el nivel 4, 4 casillas. Le garantizo que en el nivel 4 es muy difícil ganarle al ratón. Bueno, pues es un ejemplo simplemente gráfico en el cual pues se irían moviendo los gatos. Yo muevo el gato e inteligentemente pues el ratón se va moviendo y va cambiando su posición, ¿no? Los gatos pretenden en todo momento pues acorralar al ratoncillo, y él va haciendo sus movimientos simplemente viendo un escalón de movimiento que puede tener el gato, ¿no? Va haciendo sus movimientos, en fin, ya está el pobre acorralado, luego por tanto no va a tener mucha solución el pobre gato, ¿no? El pobre ratón va a tener un final malo. Entonces, bueno, es ejemplo de búsqueda dentro de lo que puede ser ese espacio de estado. En planificación se utiliza, y hay ya elementos basados en toda la teoría de agentes en inteligencia artificial, en el cual obtenemos planes optimizados a partir de los recursos disponibles, las tareas a realizar, las normas para confeccionar cualquier plan, y elementos como pueden ser los buscadores, que en este caso sería el método de espacio de estados, optimización de esos buscadores mediante las funciones de evaluación o los algoritmos de tipo heurístico, y un clasificador que nos va a permitir pues clasificar esos recursos que tenemos disponibles, viendo cuáles son los más adecuados, ¿no? Veremos más adelante en otra elección magistral, ese clasificador pues pueden utilizarse, por ejemplo, redes neuronales. Y para finalizar, en las conclusiones, pues decirles que el método de espacio de estados va a ser una herramienta básica para cualquier planificación de tipo táctico, planificación de proyecto, que explota al máximo una de las características que tienen los ordenadores mejores que el cerebro humano, ya que el cerebro humano tiene una limitación enfrente de la saturación de lo que puede enfrentarse cuando el número de estados a los cuales tiene que hacer un análisis es muy grande. Tiene un problema el método, y es la explosión combinatoria de estados que se van generando, que puede llegar a saturar, y en esa saturación, me refiero en cuanto al tiempo de cálculo, pues puede alargarse mucho esta búsqueda, ¿no? Y que no sea un tiempo manejable. Para eso hay que utilizar determinadas funciones de evaluación que entran dentro de lo que es la aplicación de las soluciones heurísticas a las búsquedas dentro del espacio de estado. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias por haber asistido a esta clase, y les invito a que sigan viendo dentro de esta catálogo de tecnologías para el apoyo a la toma de decisiones, otro tipo de tecnologías que sirven de complemento a lo que va a ser el apoyo a la toma de decisiones del ser humano. Muchas gracias.